Pax inverencial o hermanos de la senda. Hola para vosotros, sí, sentado. Abad. Os recomendamos, deja de andar como el mundo del perroidismo, metiendo el falopene en el tubo vaginal de las damas, al rato, al día, la que conoce. Para evitar daños en vuestra obra espiritual. Si os conocéis a una nueva fémina, primero practicar las magnetizaciones impenetradas. Aproximadamente 3 años o menos, 1 año más o menos, 3 meses más o menos. Eso lo dictamina la conciencia. Prácticas de Diana Cabeza. Besos, abrazos. Labios, boca, dientes bien limpios. Activando ese clítoris, labio mayor y menores de la dama y ella el falo del varón. En 69. Postura. Y retirarse de esa práctica sin penetración sexual y sin eyaculadera seminal. A su vez, el falopene, dando masajes eróticos en sus labios mayores y menores de la fémina, clítoris, sin penetración en el tubo vaginal interno de la dama, templo interior, entrada del templo interior, sin penetración en ese conducto interno, y se retiran sin eyaculadera seminal, sin derrame del esperma, sin derrame del semen, sin derrame del vitriolo líquido semen femenino y sin penetradera sexual. Dar recién magnetizancia, haciendo que los átomos del cuerpo vibren a un voltaje adecuado para después disfrutar del acto con penetración. Y allí la clave. Ahora está secreto también. Se lo utiliza para las personas que van a tener más parejas. Entonces has de penetrar al actual y con las nuevas prácticas de magnetizaciones impenetradas. Mientras le penetras a la que ya con la que ya estáis y en matrimonio o noviazgo desde hace tiempo atrás. A las nuevas, simplemente magnetizaciones impenetradas. ¿Comprender? Continuará. A su vez, oh hermana de la senda, tú que estás sin pareja, conoces hoy a alguien y estás sin pareja ya 2, 3 años, o más, o menos. Es una nueva pareja, se da el erotismo y vais al acto con penetración y sin derrame seminal. Has hecho un acto de castidad, pero has cometido adulterio porque te las has penetrado igual a esa nueva dama como el mundo del perroidismo, al día. No has practicado las magnetizaciones impenetradas. Así haya estado 3 años, 4, 6 años sin pareja sexual. Entonces, por ello, entender, primero practicar siempre las magnetizaciones impenetradas. En tu caso, hermana, te divorcias. Ya estás en tu famosa pausa. Luego conoces una nueva dama y la penetras ahí a la semana nomás, o al día. Igual, has cometido grado de adulterio. ¿De qué te sirvió tu pausa? Entonces, ahí está el secreto, tomadlo. Es vuestro. Cuando conozcas a una nueva pareja, practicas las magnetizaciones impenetradas. Tu falopene no entra en el conducto tubo vaginal interno antes de hora. Y tu dama
no te absorbes el falopene, sino simplemente magnetizan primero. Aproximadamente 3 años o menos, 1 año más o menos, 3 meses más o menos. Eso lo dictamina la conciencia. Y después de estas prácticas de erotismos, bailes del lausis y al desnudo y más, como ya hemos visto, viene recién la penetración. Ahora, tú dama, tienes que prepararte con los misterios del arte Kama Sutriana, Nangarranga, Kamakalpa, jardín perfumado, la magia sexual gnóstica. Si vais a querer gozar de ese falo del varón y penetrártelo ahí nomás, no os conviene, ya vimos, hay que hacer las magnetizaciones impenetradas primero, para que no se den adulterios. Ahora, en ese tiempo que estás magnetizando impenetradamente, no te absorbes el falo del varón. Pero tienes más apetito porque estás sana, fuerte, viril, potente. Ya desde la mayoría de edad, como ya hemos visto, has de preparar tu fruta natural, tu verdura, un pepino, etcétera. Que esté sin químicos. O has de conseguir tu juguete, tu consolador, tu consuelo. Y te lo has de ir introduciendo de poco a más, ampliando el himen y el tubo vaginal interno que está como sorbete. Entonces ahí te has de ir preparando en estos tiempos de magnetizaciones impenetradas, para que ya luego de ello estés apta para el acto y goces realmente. Entonces ahí sí has de absorberte el falo y has de gozar de él dentro de ti, satisfaciente tus necesidades naturales, biológicas, naturales de tu cuerpo, obviamente. Pero antes te has atletizado, si no serías una principiante, una incauta, que te metes el falo ahí nomás, así ya te hayas magnetizado, pero vas a romper el himen, chorros de sangre. A su vez, ese tubo vaginal impreparado está como sorbete, entonces no vas a gozar del acto sexual, más bien vas a estar al siguiente día lesionada, por incauta, o porque no te avisaron tus maestros, guías espirituales. En su totalidad, el tercer factor de la revolución de la conciencia, nacer con todos estos detalles que te están orientando. Y vuelta al siguiente día vas a querer el acto, pero si recién está recuperándose esa vagina, ese cuerpo, de esa ruptura de himen, o de esa ampliación brusca del tubo vaginal interno, tendrás mejor que pasar un mes, 15 días sin el acto, que te recuperes pues como una llaga que tienes que cicatrizarse primero. Entonces, para que evites todas esas situaciones, mejor te preparas como ya te hemos orientado, ya desde tu mayoría de edad, con tu juguete o fruta o verdura. Y tú, varón, también. Prepárate con los Bajroli Mudras. En este caso, ya desde la mayoría de edad, Bajroli Mudra más potente. Prepara tu juguete o cómpratelo. En la punta de un pepino has de cortar. Y has de ampliar y has de sacar las pepas del pepino. A su vez, has de preparar agua de linaza continuo. Lo has de poner como un lubricante. La sábila de tanto en tanto como lubricante. Y ahí te has de entrenar penetrando tu falo pene. Entrénate tú y tu pene. Tu falo. En Bajroli Mudras más potentes. Y retírate de la praxis sin eyaculadera seminal. Para que luego cuando estés con la dama no seas un desastre, sino seas un varón atleta de la transmutación de la energía sexual. Ya preparado,
Entonces, luego de las magnetizaciones, el varón o la mujer han de gozar. Ya te hemos orientado, no vas a meter el pene en un caucho, en un tubo de llanta de carro, de bicicleta. Vas a entrar en los órganos, tubo vaginal interno de la dama, en su templo interior. Jamás vas a meter el pene en el útero. Despiértate. Eso sería un disparate, grados de chifladez, falta de estudio de anatomía. Lo que vas a introducir es el pene falo en el tubo vaginal de la mujer, de la dama. Con precaución de no ir a chocar con la punta del pene. Ese cuello del útero bruscamente y hacer lesiones que después podrían ir a parar en clínicas, hospitales. Por la salvajada animalesca y por la ignorancia. Y porque tal vez quieres ir a meter el pene en el útero. ¿Entender? ¿Quieres hacerle gozar a la mujer? Extremadamente a una atleta de la transmutación. Practica las posturas de la Nagarranga Camacalpaso, jardín perfumado, magia lausésimas, ve del Parsifal de velado de Don Víctor G. Y otras obras alquímicas donde da asanas posturas. Ve también de los otros sabios, de la práctica. Entonces, ¿quieres a mujer que le muevas extremadamente? Tipo licuadora. ¿Quiere que le zarandees tipo un servidor? No os acomplejéis. Esto ya para atletas. Entonces, con tus 5 o 4 centímetros o 7 de falopene, así lo tengas como de caballo, 20, 30 centímetros, eso no importa. Con 4, 5, 6 centímetros, bien movido en esa entrada, el tubo vaginal interno, la mujer goza extremadamente. Con moveres al 100%. Y si quiere más, que mueva más sus glúteos. A que tenga placer extremo aquella fémina. Y luego puedes introducir un poco más adentro el falopene, delicadamente y suavemente, sin moveres bruscos, un poco más adentro. Ahora la mujer quiere más placer extremo. Vueltas de sacar el falopene hacia la medida aproximada de unos 5 o 7 centímetros y has de comenzar a moverte peor que la bestia. Le has de dar placer extremo, peor que 1000 burdeles juntos. Le has de dar peor que unas 30 prostis juntas. Placer extremo. Has de mover las caderas, tus glúteos. Y si ella quiere más, que mueva sus glúteos y caderas. Pero que no se pase de esa medida. 4 o 5 centímetros y goce al extremo. ¿Quiere más? Saca del pene falo. Y móvele con el mismo el clítoris de ella. Sus labios mayores y menores. Y vuelta a introducir 5 o 7 centímetros. Y móvele como ella quiere. Y si son atletas de la transmutación, y han de retirar de la praxis sin eyaculadera seminal. Jamás en la vida ni vidas, mientras quieras mantenerte en logias blancas. Ahora tú, dama, ¿quieres entrenarle más a ese varón? Entonces, has de activar con tu boca todo ese falo del varón. Te has de lamer bien esos testículos y esa parte de las, como bolsa de los testículos para abajo hay una parte más del pene.
Entonces ahí tienes unos 10 centímetros más que le has de activar con tu lengua. Que se le erecte toda esa parte de los testículos hacia abajo y obviamente de los testículos hacia arriba. Para que ese varón goce extremadamente. Luego de esto, tienes opciones. Dale un lavado de ese pene, falo, con una agua tibia. Porque lo has lactado bien. Y tal vez en tu boca haya ciertas bacterias que no te convendrían luego en tus órganos creadores. Pero por otro lado, en medio de la saliva y la boca pueden haber bacterias positivas que necesita tu tubo vaginal interno para curación incluso. Bueno, siempre utilizad la conciencia y antes de ir a estos tantrismos, lávate bien la boca, los dientes. Bueno, sigue el tantrismo ahí. El varón, en este caso, necesita más placer, necesita más orgasmos. Sed más inteligentes y diferenciad lo que es un orgasmo de un espasmo. En las prácticas de tantrismo, te has de apartar del espasmo animalesco, porque después de eso ya vendría la eyaculación seminal tipo animal, tipo bestia. Lo que has de hacer mejor es darle orgasmos intensos. Para ello tiene que ser un varón atleta. A su vez, que ese varón también goce extremadamente. Llegue al orgasmo, sea lo máximo de la excitación y se retire a tiempo. Que no caiga en el espasmo animalesco ni en la eyaculadera seminal. ¿Cómo logras eso, varón? Sencillo. Cuando ya estás al máximo de excitación en un orgasmo, tranca la respiración, saca todo el aire de los pulmones, tranca la respiración, eleva los pies, las manos un poco y apriete esos esfínteres. Antes en la vida has de practicar también estos ejercicios Hegel, presionando el coxis en la vida, para que luego te estés atletizado en el acto. Bueno, y en el acto es de practicar lo que te he dicho. Entonces ese sería un primer orgasmo que tienes. Tal vez descansas un instante y el pene vuelta a estar erecto y sigues en la penetración. Vendrá otro tipo de orgasmo. Y así unos cuantos más. Entonces ahí disfruta el cuerpo a lo máximo de la transmutación, de la energía sexual. Y siempre te apartas del espasmo. El espasmo sería y esas contracciones brutales en los órganos creadores y que luego te viene la eyaculadera animalesca. Eso has de evitar. Ahora tú, dama, igual has de disfrutar de varios orgasmos apartante de los espasmos. Continuará atentamente su insertaban. Ven mi penso en las renibum. Intégrate en mis primeras cámaras si así lo anhelas. Pax diferencial. Visítanos y lasrenibo.es.tl. Om sea fuerza, Om sea amor. Pax diferencial. Habla para vosotros. Soy Septa Abad. Desde este universitario de las divinas gnosis conscientivas. Facultad, área especial. Matrix conscientiva. Gnosis amaliana, gnosis victoriana. Vamos a seguir tratando sobre estos temas de alquimia trascendental, alquimia sexual. El tercer factor de la revolución de la conciencia, nacer completo. Lo que no te han dado, posiblemente.
Acordaos por siempre. Mangela Uxeis y Bajoli Mudra sin eyaculadera seminal. Morir. Prácticas de meditaciones de muerte de Posilge. Para emerger con virtudes divinas. Sacrificio consciente por la conciencia de las demás personas. Para tu propio bien. Para que genere dinero cósmico y con ello pague sus karmas negativos, pecados de otras vidas y de esta también, a las buenas. Despertar nueva personalidad sin la naturaleza, iniciación y allí arca coradí, tu tabla de salvación, practicada desde tu templo cuerpo físico, ese cuerpo físico interno, solares o lunares, donde vives es ello. Estéis en la gran ciudad, gran selva, gran montaña. En este o en otros infinitos universos. Así sigues tu carrera de Dios, diosa. Te autorrealizas, te gradúas. En tu iniciación conscientiva espiritual. De las tres montañas, libro de Don Víctor G. O Víctor Onward, el bodhisattva de Samael Ambeor, según él. De las obras de Blavatsky sobre la iniciación. El libro de Upensky sobre las iniciaciones de Don Jesús en Egipto. Etcétera. De los libros de Arnoldo Kronkeller, el libro de Alexandra David Rel, Magos Iniciados del Tíbet. Etcétera. Vamos a continuar disertando sobre cómo vais a gozar más al extremo en alquimia sexual, con el arte del Kama Sutrian, Sanangaranga, Kama Kalpaso, jardín perfumado, magia lauxés, gnóstica victoriana, samaliana y más. Veréis, vamos a ver sobre cómo vais a lograr tu folladerais glutígida. Cómo vais a gozar de ese nalgaje, de ese follaje nalgídico de las féminas, tu varón. Si solo viendo ya quedas hipnotizado, o andas como en los sesos, andas en los sesos, en la psiquis, como cargado allí. Miles de nalgas a nivel de imágenes, efigies, solo viendo, ya te como desbaratas. ¿Por qué se da esta situación? Vamos a analizar a la luz de la ciencia del espíritu, lejos de morbos y puerquedades psíquicas. Lo que pasa que solo viendo el nalgaje de las féminas no te debería dar placer, pero lo tienes extremadamente. He allí una situación de tal vez un problema psíquico y ciertos egos de efectos psicológicos que se ha creado en el ir y venir de las vidas. Analicemos. Ver las nalgas de las mujeres. ¿Por qué te tiene que dar excitación? ¿O por qué tu pene ya tiene que estar erecto? Si las nalgas son de ellas y no te están brindando ningún placer. Solo viendo las nalgas de ellas, no estáis flotando tu falopene. No estáis sintiendo nada. ¿Por qué esa excitación extrema? Comprender. Todo lo que tiene punta es como un tipo antena que recepta energías del cosmos, tierra, cielos e infiernos hacia el cuerpo de esa persona y lo retransmite.
Por ende, las nalgas de ellas, sus senos, a su vez el cabello de ellas, a su vez tu barba, tus cabellos largos, tu falopene, manos, pies canalizan energías al cuerpo tipo antena. En el caso del nalgaje de las damas, canalizan ciertas energías eróticas. Y eso produce aquello erotismo. Pero yendo a una real sabiduría científica, psíquica, no debería darte ningún placer solo ver las nalgas. ¿Por qué tienes tanta excitación? Veréis, cuando has estado en el acto sexual, has ido a amasar las nalgas de ellas, mientras has introducido tu falopene en ellas, en su tubo vaginal interno. Al amasar estas nalgas, revisa ahí cómo hacen la masa de pan antigua. Entonces, has estado amasando aquellas formas y tu pene introducido en ellas. Se ha dado una situación de que has anclado el placer de tu pene que esté en tu pene hacia las nalgas de ellas. Y luego ya en la vida, cuando las ves, te como a locas, no sabes qué hacer. Y ya quieres tal vez ir a la masturbadera, quieres ir al burdel, o quieres de una vez penetrar a esa mujer. O algunos pueden ir hasta actos de violaciones, sin saber dominar sus instintos, porque están anclados a la carne nalguídica y no saben dominarse. Entonces ahora entiende, varón, mujer, que el placer está en ti. Dios, la divinidad, ya depositó ese placer en ti. Ancla ese placer a ti mismo, no a las demás personas. No vas a anclar tu placer tal vez al clero religioso o a tu maestro o maestra, etcétera, o al nalgaje de las féminas, o tu dama puede estar anclada tu placer hacia el falopene, la carne del varón, pero el placer está en ti. Si no, practícate un Bajroli Mudra, masajes en los órganos creadores y retírate sin eyaculadera seminal. ¿Dónde vas a sentir el placer? En tus órganos creadores. Y a su vez ahí transmutas ese esperma, ese enseminis. Tu dama, tu vitriolo líquido, folículos de óvulos. Y sientes el placer, ¿dónde? En ti. Porque anclate a ti mismo ese placer extremo. Comprendiendo estos misterios. Cuando logras hacer aquello, mediante la reflexión, el análisis, la transformación de impresiones, mediante la concientización real y mediante una psicología científica y mística, espiritual, vais a volverte más fuerte ante las carnes, porque ya entiendes este misterio. El placer está en ti, no está afuera. Afuera te lo pueden activar, pero el placer está en ti. Afuera te puede la gente activar toda tu cabeza de legión de eyaculada seminal, infrasexualismos, derroches energéticos, incluso egos de falso celibato. Te pueden activar todas las o gran parte de las hormonas de tu cuerpo, tu psiquis, tu mente, mediante seducciones en el habla, etcétera. Pero cuando tú logras esto entender, te vences, porque el placer, y entiendes que está en ti, lo dominas tú y lo activas cuando tú quieras. Y lo desactivas cuando tú quieras. Y allí el secreto. Entonces no eres títere
de tu legión, o de tus hormonas, o de los antojos de los demás. Tu varón, tu mujer, te vences a ti mismo. Bien. Ahora, cuando vayas al acto, la obsesión sexual, amasar nuevamente la carne nalguídica de las damas. Vais a entender esto. El placer no está allá, está en ti. Entonces te vences aquello. A su vez, la clave no está en que andes en la vida sin querer ver las nalgas de las mujeres. Es parte de su anatomía y parte de lo que Dios ha puesto aquí. Cierto maestro, maestras espirituales, para que sus discípulos se vuelvan disque castos. Ya mejor les orienta que ni les vean el cuerpo de las mujeres. Otros que ni las toquen. Volviendo una casta de discípulos débiles ante la carne. Aquí te vences a la tentación y la dominas y la pones a tu servicio. Como su majestad. Tienes que ver pues cómo son las nalgas, el nalgaje, los senos, las piernas de la fémina, y tu mujer también tienes que ver todo como es ese varón, de pies a cabeza, para que sepas con qué te vas a meter. Por andar hechizado no sabes ni siquiera medir cuánto de nalgaje tiene esa mujer. Y te confundes entre sus caderas, sus piernas. Y no llega a ti lo que querías, tal vez unos glúteos grandes e inmensos, porque andas hechizado, alborotado. ¿Cómo has de medir el nalgaje? De la parte de las nalgas, del ano un poco para arriba, 2 centímetros. Has de tomar una cinta. Y luego como plomada has de sacar la real medida de las nalgas. Unas tienen 3 centímetros, otras 2, otras 10, 15 centímetros, un respeto más superior. Son mujeres más comidas, mejor genética. O mujeres entrenadas en gimnasios con pesos equilibrados. Entonces ahí realmente vas a tener ese nalgaje que deseas a tu lado. Y mídete tu varón también, a ver qué tipo de nalgas tienes. Tal vez te falta músculo ahí. Entonces ahí has de ver realmente cuánto mide esa mujer a nivel nalgaje. Y no vas a andar hechizado, confundido entre caderas y piernas. Queda dado. Bien, ahora, ¿cómo vas a follarte? Hacer una folladera impresionante del nalgaje de las féminas, sin caer en sus anos y sin caer en su estiércol, sin irte a enmierdar, a estiercolizar en esa caca de ellas. ¿Cómo vas a lograr para que realmente tengas más placer y no andes anclante al ano de las damas, ni al intestino grueso, ni a su estiércol que lo tienen dentro, así como tú también lo tienes? Entonces no te vas a ir a follar la parte anal adentro de las féminas. Vas a hacer una folladeraza de las nalgas de ellas. Para ello has de utilizar un lubricante. Busca un aceite de coco al natural. Primeramente, pues tienen que estar limpias. Obvio. Y luego comienzas el arte kamasutrián más extremo, que aquí te lo doy, para vuestro placer. Ya tu falo erecto, tu pene falo,
y ya bien lubricado ese nalgaje de ellas. Entonces has de poner tipo hot dog ese pene en medio de ese nalgaje. Y has de comenzar con las manos a hacer un tipo amasada masaje nalguídico para que ellas disfruten y se desestresen también de ese masaje. Mientras tú te gozas esas nalgas, esos glúteos realmente. Y ahí sí vas a sentir placer en tu pene, falo, sin ir a estar cayendo en el estiércol de ellas. Ahí puedes entrenarte unos cuantos minutos. Te retiras de esa práctica sin eyaculadera seminal. Puedes practicarlo también en las prácticas de monetizaciones impenetradas. Cuando estás allí y no penetras en ese tubo vaginal de la dama, pero sí puedes ahí masajear labios mayores y menores, clítoris de ella con tu pene falo. Y a su vez practicar este otro placer a tus órganos creadores. Y así se van satisfaciendo también sus necesidades naturales biológicas de sus cuerpos. En un placer extremo. Y sin ir a estar como tragando un montón de bacterias, virus que entrarían por tu uretra a tu próstata cuando vas a los anales. Y sin estarte entrenando en ciertas situaciones de homosexualajes, maricadas, de ir a estar penetrando en el ano de ellas. Ya en ciertos hogares mismo, o noviazgos, se van entrenando los futuros del homosexualaje, practicando en la misma casa el acto anal. Esa situación que tal vez sus mismas mujeres los entrenan. La causa terrible de eso es que va entrando bacterias por la uretra a la próstata. Y luego vendrían las consecuencias, visto ya de una manera científica. Ahora, si te gusta la situación de la estiércolada, el cómo enmierdaje, untar tu falopene en ello, bueno, anda al baño. Haz popó. Coge ese estiércol y unta todo tu falopene en ello. Huele. Concientízate. ¿Quieres más? Anda a una cloaca. Abre la cloaca de estiércol que va de los baños. Coge un poco de ese estiércol y úntate todo ese falopene. Huele. Disfruta ahí. Luego lávate y listo. La situación no es tanto esos olores y cuestiones higiénicas, sino las virus y bacterias que se van a meter por tu uretra, a tu próstata y por ende a tu torrente sanguíneo. Ese es el problema mayor, visto ya científicamente, lejos de dogmas religiosos o falsos puritismos. Entonces no te conviene, pues, pero si te conviene, ve tú, libre albedrío. Dios respeta tu decisión y dónde vas a meter tu falopene. Nosotros también. Bien, pero concientízate de esto. Puedes tener consecuencias nefastas para tu vida. Ve tú. Ahora, tu dama, ¿te gusta que te den por allí? ¿Te gusta el acto anal? Y tú, varón, ya no lo practicas. No lo haces por ahí. Si a ti te gusta vía vaginal, soluciones. Que ella goce. Buscará por otro lado que le entre otro falopene. Seguirá con el otro por ahí y contigo también. Porque habrá grados de fidelidad
ha comunicado claro que quiere más. Y en otros lados quiere disfrutar de la carne dentro de su ano, moviéndose alrededor de su intestino grueso y revolviendo, batiendo todo su estiércol ahí o parte del que lo tenga en el momento. Su deseo, su gusto. Por eso no es que se van a acabar parejas, matrimonios, tampoco. Pero si a ti, varón, no quieres, pues libre albedrío también. Será divorcio, separaciones. O simplemente dejas esa novia enamorada, buscas otra. Bien, pero hay soluciones. Entonces tu dama te da apetito por ahí mismo. Con la parte anal, solución. Haz tu folladeraje de tu consolador, tu fruta, búscate un pepino, la fruta natural, una verdura o tu juguete. Si eres principiante y quieres ahí mismo, de poco a más entrénate pues, a tu placer, tu gusto. Y así ir introduciendo de poco más, métete lubricante, que no dañe los órganos. Y así has de gozar a tu modo. Y tu varón, dale por la templo vaginal interno, tubo vaginal interno, ahí goza tú. Y déjale que ella se satisfaga ya. He allí la virtud bien manejada. Tú no has penetrado analmente, a su vez has penetrado vía vaginalmente. Y ella ha disfrutado lo que ella ha querido. Su juguete, su pepino, dentro de su ano. Pero tú no has ido a enmierdarte allá. Pénsete a la tentación. Muchas mujeres, por ejemplo, o cierto brujo, bruja, mago negro, magas negras, les enseñan que les den de comer menstruos al varón. O ciertas vellosidades también. Para que entren ciertas hormonas y átomos al varón y se vuelva como loco, se hechice por esa dama. Entonces la mujer, con ciertas excepciones, tal vez mínimas, me gustaría pues que vayas a estar revolcante en el estiércol anal de ellas, allá adentro. Claro, para que quedes hechizado, embobado. Seguir al acto anal sería lo más sencillo, lo más fácil. Y ellas ahí querían que gozas. Tipo un chancho revolcándose en su barro, en su estiércol también. Con ciertas excepciones de chanchos que algunos sí los tienen hasta de mascotas. Ya tú sabes. Entonces, en este caso, de cómo hechizarían, de cómo embrujarían, porque tragaría ciertos átomos de ellas y también estiércol, visto científicamente. O aspirante de la senda despierta. Esto que estamos viendo aquí, te lo tenía que enseñar tu mami, tu papi, tu abuela, tu abuelo, tu tatarabuelo, tu presidente, tu presidenta, y en el colegio, y en la universidad, tu clérigo religioso, pastor, cura, monje. Pero tal vez ni ellos mismos saben esto. Pero bueno, aquí te estoy entregando esto en esta mi logia. Para que te beneficies de este saber conocer. Bueno, proseguimos. Entonces ella se ha de gozar ahí su pepino, su consolador, porque le gusta su acto anal. Pero tú estás en la senda, no vas por ahí, sino vas el templo interior vaginal. Y bueno, sigue esa pareja, ya dejará a esa mujer ese vicio. Tal vez en esta o en otras vidas. A su vez, con esa situación de ese pepino sería un cierto tipo de enema, pero moviendo esas partes del intestino grueso, que ciertos estiércoles de años salgan. Posiblemente. Tipo enema. Bueno, situación de ellas. Ahora, tú ya has entendido
cómo lograr el goce extremo en prácticas de tantrismo, pero sin caer en degeneros de infrasexualismos y sin echarte karmas, castigos, haciendo karmas o acciones negativas. Entonces la receta ya tienes ahí. Pon el lubricante entre esos glúteos limpios de la fémina y ahí entrénate tú y tu falo. Amasa ese nalgaje. Bendición divina. Cortesana ejercitada. Genética superior tal vez. Buena comida. Alimento. Mujeres que cuidan más su cuerpo. Y así no vas a andar espantado de la carne que Dios ha puesto para vuestro disfrute. Si no vas a saber utilizar sabiamente. Ubicas ese aceite de coco u otros. Sábila. De tanto en tanto y agua de linaza alrededor de todo ese nalgaje. Y ahí sí, tipo hot dog, ubicas tu falo y comienzas a gozar de precaución, porque estás en carne humana. No estás en un caucho, en un tubo de bicicleta, de carro, de camión. De precaución para que no vaya la persona a quedar escaldada ahí por ciertas lesiones en la parte de la piel. No se anda de poco a más. Unas nalgas iniciales no va a ser como unas nalgas atletizadas o un nalgaje de 5 o 10 años de práctica de esta técnica. Ahora, que la ciencia hará o invéntate un tipo, como un tipo pega natural que le pongas en la parte anal para que no le salga parte de estiércol a esa dama principiante en este tipo de práctica y vayas a embarrar por fuera el falo pene, sino que esté aislado allí. Entonces en este caso no caes en introducción anal, pero sí disfruta realmente del nalgaje de ellas, a la praxis. Ahora bien, en la vida, cuando vuelvas a ver esa mujer o mujeres, ¿qué crees que va a pasar en tu psiquis? Después de haber hecho estas prácticas, ahí vas a tener la real tentación de un nalgaje. Porque ahí tuviste disfrute y sentiste la tentación y más. Ya no solo con los ojos, viendo a las mujeres en la calle, sino la tuviste en tu falo pene. Y a su vez ella también ha recibido algo que nunca nadie le ha hecho. Y hay mucha atracción. ¿Cómo vas a disfrutar de esos senos de las damas? Otros lo llaman tetas, otros bustos, otros chichis, etcétera. Pues una mujer con sus senos bien desarrollados, hay virtud ahí. Hay buena alimentación, buena genética también. Obviamente, para tu mujer, no los tienes todavía bien desarrollados y ya estás en tus 18, 20 años, hay un problema hormonal allí. Comer ciertos alimentos para que se desarrollen más. A su vez necesita más masaje, esos órganos, esa musculatura. Has de comenzar por la parte de abajo, masajeando alrededor de los senos, dirigido al corazón y al centro de los mismos. Por la parte exterior, date masajes, ahí crecen más. ¿Quieres tu mujer que crezcan un poco, que se hagan más pequeños? Pon las manos por encima de los pechos y del masaje alrededor hacia la parte baja. Entonces ahí decrecen un poco. ¿Quieres que crezcan? De la parte de abajo del estómago, sube hacia tus senos y del masaje alrededor, subiendo al corazón y hacia el centro de los mismos.
Servir la práctica. Por estos masajes van a servir también para atletizar toda esa musculatura y evitar posiblemente ciertos cánceres o enfermedades de los mismos por falta de activar toda esa musculatura. A su vez tienes que masajear el como sol del pezón. Hay ciertas zonas muy eróticas. Por eso has de ver que las mujeres, las madres, con ciertas excepciones, pasan como hechizadas de sus hijos. Obviamente, no es que el muchacho lactó ahí como unos 3 años. Estaba lactando ese pezón, lactando esa leche y mamando ese pezón y tetas de la propia madre. Y no está lactando a un palo, a una mesa, al piso, sino a un cuerpo que tiene un sistema nervioso, excitaciones, etcétera. Entonces, claro que esa mujer va a quedar hechizada posiblemente de su hijo, hija, por este acto físico que se lo hace en la niñez. Algunas están enamoradas de sus propios hijos, porque además de eso, ven en la cara de ellos a su varón, por la genética y todo eso. Revisa mis temas sobre ello que he dado. Ahí en Pensulas Renibu, YouTube y más. Entra a nosilasrenibu.es.tl y dirígete a los podcasts, cámaras básicas, públicas que doy. Revisa la orden del CIS, del Pensulas Renibu, etcétera. Continuando. Ahora, tú ves en la calle los senos de las mujeres. ¿Qué tiene que darte a ti excitación? ¿Por qué te excitas? Si solo estás viendo, no deberías sentir nada de excitaciones extremas. Y ya que por ver aquello ya quieres ir al prostíbulo burdelo, irte a masturbar, a eyacular como la bestia. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en tu psiquis ahí? Bueno, el inicio de ese tipo de tentaciones va en la niñez, ya te he orientado. Cuando estabas mamando, lactando, esos pezones de tu madre. Y nos ayudó para que la vida continúe en nosotros, obviamente. Pero ahora imagínate si no te gustaba tu madre, hablando anatómicamente, físicamente. O si ella no tenía los pechos a tu gusto, como ahora, los quisieras, viendo las féminas. Entonces es mejor que la madre consciente, en esas etapas de la niñez, se haga un tipo ordeño, pues. Saque la leche aparte, le dé un hervor a que mueran ciertas bacterias, le mete un biberón y eso sí le dé de lactar a su hijo. No le dé sus propias carnes. Eso sería solo en casos extremos. Tienes un sistema consciente para tus propios hijos. Bueno, prosiguiendo. Pero a su vez eso sí les serviría un poco de gimnasio psicológico para el varón que deje la celada. Porque ahí el hijo está acariciando, besando y todo aquello los pechos de la mujer. Y el otro que sentirá pues en su psiquis. Pues sentir egos de celos, de matar, etcétera. Que se domine pues. Pero ya en un mundo más consciente estás en el reino de humanidad. Puedes como ordeñarte, sacar esa leche aparte. Prosiguiendo. Entonces, ¿cómo has de gozar realmente de los pechos de la mujer para que después sientas más tentación? Y a ver qué te haces cuando veas los pechos de las mujeres, en vez de andar temblando o queriendo que ellas escondan lo que Dios les ha dado, se han ganado de otras vidas. ¡Ante la selva! Zulu, África, Cuaru, Brasil. Ve cómo las damas ahí, los caballeros viven al desnudo, dándole energía solar a sus cuerpos y a sus órganos creadores. Ahí se te acaba el morbo en la cabeza. Seas tu maestro, maestra espiritual, iniciado, gurú, etcétera. O congregado. Ahí se te acaban tus dogmas.
Bien. Entonces igual, ubica un lubricante al natural en los pechos de esa dama. Coco. Linaza, más continuamente, agua hervido de eso y cernido. Sábila de tanto en tanto. Y ubica tu falo pene de la parte de abajo, introduciendo allí, en esos senos de la dama, dirigida su lengua. Y que ella con su lengua active la punta de tu falo pene. Y tú masajees esos senos en erotismos especiales para que realmente sientas la real excitación de los senos en tu pene en carne vívida, no solo en tus ojos. Y que ella también siente ese placer ahí. Los masajes has de dar suaves. Es como que a ti te den en los testículos un manazo. Te va a doler. Lo mismo son los senos de ellas. Tienes que masajear equilibradamente y hacer un tipo amasada, pero comprendiendo esto. Hazle masaje a que les crezca más, como les indiqué anteriormente. Si te retiras de esta práctica, sin eyaculadera seminal, y hay otro tipo de Bajroli Mudra más erótico. A su vez, luego terminada la práctica, se verán en la vida y ahí a ver qué sientes. Vas a sentir más tentación porque ya sentiste el placer de los senos en tu falo. Pero entiende, el placer está en tu falo, no en los senos de ellas. El placer está en tu falo, no en la boca de ellas. Está en tu falo, no en el tubo vaginal de ellas. Está en tu falo, no en el nalgaje de ellas. Y ellas a su vez tienen también su placer en ellas. El placer de ti, dama, no está en el falo del varón, sino en ti, en tus órganos y cuerpo que ya depositó eso Dios allí para tu beneficio. Con esto te liberas, oh varón, mujer, y te vences más a la tentación del nalgaje tetídico, cenídico, vaginal, penídico. Y te vas a volver más fuerte a la praxis de estas técnicas. Luego de estos masajes que le has de hacer a ella, entonces tienes la opción de hacer un lavado de tu falo pene con agua medio tibia y luego viene la introducción. Antes de ello, obviamente, práctica de 69, bocas limpias, dientes limpios, activando tu dame ese falo pene. Ya esos testículos, ya la parte superior del pene, ya la parte inferior del pene de los testículos más abajo. Y tu varón activando todo ese clítoris, labio mayor y menores de la fémina con tu lengua limpia. Ved las tigresas blancas del Tao expertas en estos placeres para los varones. O tu varón, por estar con tus complejos en la cabeza. Tal vez la dama que está entrenada en esto, en su lesbianaje, se va cargando a tu mujer y tú quedas boquiabierto por no saber dejar la virtud. Pero esa otra dama le da placer ahí, en lo que ella quiere con su lengua. Y tú, con tus dogmatismos, pierdes parejas por no estar entrenado y no saber estos misterios. Y por seguir ciertos complejos religiosos de tu maestro, maestra espiritual, gurú. Libértate de la praxis. Entonces, luego de esos placeres tetídicos, cenídicos, glutídicos, nalgídicos, vas a ir a la penetración, al placer extremo. Como ya te he enseñado, revisa las otras partes de esta alquimia que te he dado. Atentamente, su Tab, abad, misionero, su patriarca, secretario, vicario mundial. Tu father, vuestro gurú.
Goza bien ahí de la magia sexual sin eyaculadera seminal, espermática, sin eyaculadera de tu vitriolo líquido, semen femenino. ¿Dónde queda, dama, tu semen femenino? A 5 o 7 centímetros de la entrada uretral. Ahí están las glándulas de Skene. Y está tú como próstata femenina. ¿Dónde fabricas tu semen? Esa energía no le eyaculas. No caes en escortín. Más bien transmutas tu energía seminal, vitriólica. Y a su vez, de los ovarios, los folículos de óvulos, los transmutas también. Los folículos de óvulos están en otro lugar. Ya por la entrada del tubo vaginal, más adentro del útero. Y seguirá por ahí los ovarios y ahí está sus miles de folículos de óvulos. De esa energía transmutas. Ya de los óvulos, folículos de óvulos. Ya de tu ensémenes. Estudia anatomía. Ya la transmutación de energía creadora sin eyaculadera seminal. Vuélvete como una hidroeléctrica potente solar, etérica, protónica, neutrónica, pránica de transmutación de energía. Ilumínate y ayuda a que otros se iluminen. Queda dado, Pax Inverencial.